Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Vamos ahora a continuar con nuestro tema acerca de cómo alcanzar la santidad. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Lo que impulsa a la santidad es el deseo de alcanzar la santidad. También Santo Tomás nos recomienda dos causas para poder nosotros de alguna manera impulsar ese deseo o alcanzar ese deseo. Y él nos decía que para esto era, amar esa meta que nosotros nos proponemos, en este caso es la santidad, y nos decía que hay dos causas para alcanzar el amor, son la bondad y el conocimiento. Aquello que es malo nadie lo quiere. En cambio, la bondad es algo que a todos nos atrae. Por eso la primera causa del amor es la bondad. Y la otra causa es el conocimiento, que es la que ahora vamos a tratar de discernir a la luz del Espíritu Santo. Y nos basamos en aquel dicho popular que no se puede amar aquello que no se conoce. Para cualquier propósito práctico, el conocimiento nos viene desde el exterior, a través de lo que está fuera de nosotros, aquello que nosotros miramos o aquello que nosotros leemos en el caso de abordarlo hacia los libros. Es importante, hermanos, este aspecto del conocer a Dios porque San Jerónimo nos ha dicho ya: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Y si no podemos amar aquello que no conocemos, difícilmente vamos a enamorarnos del Señor si no leemos las Sagradas Escrituras. En el caso de los que no pueden leer, tenemos ahora a nuestra disposición otros medios para poder de alguna manera conocer la palabra. Hay tantas formas, ahora tenemos plataformas de redes sociales en las cuales hay muchas personas que se toman el tiempo de grabar, sea audio, sea videos, en los cuales nos leen las Sagradas Escrituras, así de que las personas que no pueden leer ahora tienen acceso también a las Sagradas Escrituras por medio de estos videos o estos audios, así que pretextos no hay. Y entrando un poquito en este tema, un personaje famoso, Abraham Lincoln de Estados Unidos, adquirió sus conocimientos legales casi exclusivamente a través de los libros. Esto es para darle, hermanos, nosotros el valor que tienen pues los libros en cuanto a la información que de ellos podemos obtener y del hábito de la lectura que debemos tratar nosotros de adquirir. Yo sé que es muy difícil, hay gente que no le gusta leer, dicen que se aburren, les da sueño, etc. Pero podemos nosotros leer, aunque sea unos 2 a 5 minutos diarios de las Sagradas Escrituras, y poco a poco vamos a ir adquiriendo ese hábito. Se dice que la segunda venida del conocimiento está dentro de nosotros mismos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no basta solamente leer, sino también hay que meditar aquello que leemos. Porque no podemos nosotros adquirir conocimiento si solamente damos una leída así de por encima de las cosas, solamente leer por leer, sino debe llevarnos esa lectura a la meditación. Los libros ofrecen alimento para el pensamiento y también en el caso de las Sagradas Escrituras, pues alimento para nuestra alma. La meditación ofrece ese alimento para nuestra alma, porque cuando leemos, primero esa lectura va hacia nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, y de nuestros pensamientos depende de nosotros si la llevamos a ese plano de la meditación para que se convierta en un alimento para nuestra alma. Ahora se hace más complicado adquirir el hábito de la lectura por las redes sociales, porque mucha gente busca solo el entretenimiento, ya no buscan ni siquiera el conocimiento, sino el entretenimiento. Las redes sociales han distraído a la gente al punto de que ya no quieren algunos ni siquiera buscar la información en los libros, sino todo lo quieren encontrar dentro de las redes sociales, al punto de que todo
quieren que se vuelva como un entretenimiento, ¿no? Ya no es con el afán de aprender, de conocer y de formarse, sino simplemente por buscar algo que entretenga. Y ese es el problema. Cuando nosotros en las Sagradas Escrituras, cuando en la Biblia buscamos nada más algo que nos entretenga, difícilmente le vamos a encontrar el gusto a la lectura. Porque las Sagradas Escrituras, como ya lo hemos dicho, son para conocer a Dios, para conocer a Jesús, para conocer acerca de su vida, acerca de todo aquello que Él nos indica hacer en nuestras vidas o con nuestras vidas para que podamos alcanzar la santidad, que es el tema principal de lo que estamos tratando hoy, ser santos. A través de los libros nosotros podemos lograr ir avanzando en nuestra vida espiritual. Es necesario leer para obtener conocimientos. Debemos leer, claro, pero la pregunta es, ¿qué vamos a leer? ¿Qué leemos para que esos conocimientos que nos vienen nos ayuden a alcanzar la santidad? Primero, una gran cantidad de material impreso no vale la pena leerse si es inapropiado para nosotros o es basura moral, porque ¿de qué sirve que nosotros estemos leyendo algo que no nos va a edificar espiritualmente, sino al contrario, nos va a apartar de Dios? Entonces aquí surge una situación que debemos clasificar aquello que nosotros vamos a leer. En segundo lugar, es virtualmente imposible leerlo todo. No tenemos esa capacidad de leer todo lo que está escrito, eso sería imposible. Y puesto que no podemos leerlo todo, entonces hay que hacer lo que se hace como cuando vamos a una comida buffet. Escoger y elegir aquello que nos sea más conveniente. Y hay que ser muy cuidadosos, claro, cuando estamos eligiendo, porque no tenemos tiempo ni siquiera para leer todos los buenos libros que a lo mejor vayamos a elegir. Entonces hay que escoger y elegir los mejores. La medida que debemos usar es la siguiente: escoger y elegir solo aquellos textos, aquellos libros que nos inspiren a actuar, que nos hagan ser mejores de lo que somos, que nos despierten, pues que despierten en nosotros el deseo por las cosas elevadas de la vida, o sea, por alcanzar la santidad, particularmente esto, la santidad. Y dentro de esa clasificación de libros podemos hacer nosotros tres, o resaltar tres más bien. En primer lugar, que no se nos olvide, las Sagradas Escrituras. Ese es el libro que no nos debe faltar. Es la lectura que no nos debe faltar en nuestra vida. Dios es el autor de la Biblia y por tanto eso es suficiente, con eso basta para saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Jesús repelió las tentaciones o le hizo frente a las tentaciones de Satanás, que Dios reprenda, en el desierto, si ustedes recuerdan, citando las Escrituras. Y tan efectiva es la Escritura que hasta el mismo Satanás utilizó las Escrituras para querer tentar a Jesús. Hasta el mismo Satanás sabe que la Escritura es tan efectiva que él mismo la ha utilizado para tentar a Jesús. Y lo mismo puede hacer con nosotros quizá en algún momento. Puede utilizar las Escrituras para hacernos caer en la tentación. Eso lo leemos en San Mateo capítulo 4, ahí encontramos las tentaciones de Jesús en el desierto. San Agustín, hombre que nosotros conocemos lleno de sabiduría, en el libro que él escribió que se llama Confesiones, narra que viviendo una lucha interior muy fuerte entre volverse cristiano o no, cuenta que de pronto oyó una voz que le repetía una y otra vez: toma y lee, toma y lee. Y él tomó las Sagradas Escrituras y se dirigió a la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículos 13 al 14, en el cual leyó lo siguiente:
Actuemos con decencia, como de día. Basta de banquetes y borracheras. Basta de lujuria y libertinaje. No más envidias y peleas. Revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto fue el que hizo que San Agustín se convirtiera al cristianismo. Dice él en su misma autobiografía que no sintió deseos de seguir leyendo y tampoco era ya necesario porque la palabra de Dios en ese momento le tocó en su corazón y lo había impulsado a decidirse a ser cristiano, a aceptar a Jesucristo en su corazón. Este texto fue suficiente para que él diera ese paso hacia el Señor. San Francisco de Asís descubrió también a través de las Sagradas Escrituras su papel en la vida, es decir, su vocación, por decirlo de alguna manera, su vocación en esta vida. Lo hizo a través de un versículo de las Sagradas Escrituras. En el caso de él fue del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. El texto dice lo siguiente: no lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de ese texto que leyó, sabemos que San Francisco se dice que era una persona adinerada, pero al leer este texto, al leer este pasaje del Evangelio, él se convirtió en el pobrecillo que enriqueció a Italia por medio de su orden franciscana. Y todo el mundo lo conoció por sus votos de pobreza. Él renunció a todas sus riquezas para lanzarse al Evangelio, para lanzarse a conquistar almas para Dios, y lo hizo a través de la pobreza. 2 personajes muy conocidos dentro de la iglesia, San Agustín y San Francisco, que tuvieron su conversión a través de un texto de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, tenemos también a Santa Teresita del Niño Jesús, a quien Pío X llamó la más grande santa de nuestro siglo. Una vez dijo ella: no puedo hacer grandes cosas. Hoy en día hay atajos. Tenemos elevadores. Debe haber un camino fácil para llegar al cielo. Así que buscó en las Sagradas Escrituras y ahí encontró ese camino fácil en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 3, donde dice Jesús: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ese fue el texto que a ella le tocó en su corazón. Y por eso la conocemos como Santa Teresita del Niño Jesús. Ella adquirió especial devoción hacia la niñez de Jesús. Muy interesante, ¿no? Cómo estos santos que nosotros conocemos hoy tuvieron ese impulso de santidad a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Nosotros a veces queremos ser santos, supuestamente, ¿no? Pero nunca le dedicamos el tiempo suficiente a la meditación de la palabra. Y así difícilmente vamos a poder nosotros alcanzar la santidad, hermanos, si nosotros no tenemos relación con la palabra, porque a través de ella conocemos a Dios, a través de ella vamos a impulsar el amor a Dios, porque es la causa para amar a Dios el conocerle a Él precisamente. Si no le conocemos en las Sagradas Escrituras, difícilmente vamos a lograr enamorarnos al punto de querer ser santos. Claro, esto cuesta, es difícil, pero no es imposible. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, si nosotros le clamamos a Dios y oramos y meditamos su palabra, Él va a ir aumentando ese amor que nos va a conducir al deseo de la santidad. Pero es que hay tantas cosas que ahora nos distraen, hermanos. Tantas cosas que ahora nos alejan de esa intimidad con Dios. Tanta distracción por todo nuestro caminar que
A través de la tecnología, el enemigo trata, busca y desgraciadamente logra que nosotros nos distanciemos de Dios. En el afán de buscar ese entretenimiento, como lo mencionaba al principio, nos vamos alejando de Dios, al punto que ya no le dedicamos tiempo a la meditación de la palabra. Y si no meditamos la palabra, difícilmente vamos a ir siendo fervorosos y buscando esa santidad que Él nos pide. Por tanto, hay que leer, hermanos, hay que leer las Sagradas Escrituras. Hay que hacer el tiempo para leer, para meditarlas, para, si es posible, llevarlas a la práctica, porque al final eso es lo que perseguimos. Practicar aquello que el Señor nos propone en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el siguiente aspecto que vamos a ver? Los escritos de los santos y los sabios de la iglesia. De estos hay muchísimos, infinidad. Antes era muy difícil encontrar este tipo de escritos porque solamente podían conseguirse en papel, pero ahora es mucho más fácil acceder a ellos a través del internet. Se pueden descargar en el teléfono, en la tablet, en la computadora, y ahí los podemos leer en los momentos que nosotros hayamos asignado para la lectura. Además de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, los escritos de los santos y de los sabios de la iglesia son auxiliares maravillosos para despertar en nosotros el deseo por la santidad. Los santos escribieron bajo el impulso de la gracia del Espíritu Santo y tuvieron un conocimiento experimental de lo que escribían. No inventaban al momento de escribir, sino que muchos de ellos, muchos de los escritos de los santos y doctores de la iglesia, están basados en experiencias personales, en experiencias que ellos tuvieron en el transcurso de su vida. Y de ahí, pues, que nos aconsejen en ciertas áreas y que nos propongan ciertos caminos para poder alcanzar la santidad. Porque al haber experimentado ya ellos muchas situaciones en su vida, nos comparten esas estrategias o ideas que en ellos surgieron o inspiraciones divinas que pudieron ellos tener, que les permitió llegar más rápido a la santidad. Y es que si no, no se hubieran tomado la molestia de escribir, porque la idea es ayudarnos a nosotros. Si ellos escribieron, esta forma es la más adecuada para alcanzar X virtud, es porque ellos ya lo habían experimentado en su vida. Y por eso nos proponen ese camino, nos dan ese consejo, por decirlo de alguna manera, para que nosotros se nos haga más fácil ir por esas sendas. Y es que, hermanos, los escritos de los santos son como esa dirección que nosotros a veces andamos buscando, que nos perdemos pues porque no buscamos donde debemos, y que en estos escritos de ellos podemos encontrar aquello que nos vaya dirigiendo hacia Jesús, hacia la meta final, que es alcanzar la santidad para un día ver a Dios cara a cara. Santo Tomás dice que la iglesia siempre se aplicó a la oración antes de leer o escribir cualquier cosa. Y él personalmente, cuando encontraba algún pasaje difícil en la escritura, ayunaba y oraba para que el Señor pudiera darle un discernimiento de ese texto que él estaba leyendo. Qué importante esto. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Pues quién sabe. Ayunar y orar cuando nos encontramos un texto difícil de comprender. Postrarnos ante el Señor, arrodillarnos ante Él, orar y ofrecer alguna mortificación o penitencia para que nos dé una dirección por medio de ese texto o para poder discernir ese texto que estamos leyendo. Cierto día se cuenta que estando en Nápoles, mientras oraba ante un crucifijo con un fervor mucho mayor del acostumbrado, él escuchó estas palabras: «Qué bien has escrito de mí, Tomás». ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos alcanzar ese nivel de discernimiento en la palabra? Si buscamos esto, la oración y la penitencia, para que el Señor nos ilumine en la palabra.
Aquellos textos que parecen complicados en ocasiones, podemos tratar de discernirlos pidiéndole al Señor, pero también nos podemos instruir, como ya dije, de los escritos de los sabios, de los santos, de los doctores de la iglesia, que han compartido todo aquello que ellos experimentaron en algún momento y que nos puede ayudar a nosotros. Porque muchos nos identificamos con las vidas de ellos. Las vidas de ellos fueron similares a las nuestras y en aquellos santos que nosotros encontremos cierta identificación, en esos podemos poner la mirada y buscar escritos acerca de ellos. Si hemos sido personas o somos personas impulsivas, si somos personas enojadas, si somos personas que muy dadas a algunos vicios, no sé, ahí podemos ver nuestra vida y buscar a aquellos santos que antes de encontrarse con Jesús tuvieron también estas luchas y que dentro de su caminar también ya como cristianos tuvieron ese tipo de luchas y las vencieron gracias a esas estrategias que el Señor les permitió poner en práctica para alcanzar la santidad. Y ahí nosotros podemos buscar también las formas en que podemos ir creciendo en nuestra vida espiritual. Se cuenta que una vez un reportero de un periódico del Chicago Sun, se llama, allá por los años 20, estamos hablando de 1920 más o menos, este reportero se había burlado de Dios. Él era un hombre exitoso, era una persona exitosa, que en ese tiempo, pues su sueldo era buenísimo, hablando en relación a los demás, los sueldos de ese tiempo. Era un hombre muy acomodado, pues ya económicamente, que tenía su fama como reportero y eso le hacía de alguna manera menospreciar a los demás y también menospreciar a Dios. Pero recibió el encargo del editor del periódico de obtener información sobre una joven mujer llamada la Pequeña Flor. Esta mujer iba a ser canonizada y entonces el editor del periódico le tiró sobre su escritorio un libro, un ejemplar de la autobiografía de esta mujer, que se conoce como Historia de un alma. Yo creo que muchos quizás ya la han leído, de hecho, esta Historia de un alma. Y luego este hombre, este reportero, tomó el libro y se lo llevó a su casa. Y da un testimonio, dice: esa noche, acostado en la cama, tomé el libro con la sola intención de echarle un vistazo. Pero una vez que comencé a leer esas páginas tan encantadoras, no pude dejarlo. A las 3 de la mañana lo terminé de leer, pero seguía apretándolo sobre mi pecho y pasando mis dedos bañados en lágrimas por su cubierta. Ningún libro me había impresionado tanto jamás. ¿Y qué sucedió con él? Retornó a la iglesia, regresó y junto a una mujer de influencia de ese tiempo fundó el Hogar de la Virgen, así se llama este lugar que ellos fundaron. Entró al seminario y al final murió siendo un sacerdote católico. Vean ustedes el poder santificante de las obras de otros santos. Ahí está la unción también del Espíritu Santo, quien les ha impulsado a escribir esto y que a través de sus escritos tienen esa capacidad de evangelizar y de convertir almas a Cristo. Tenemos, por ejemplo, las obras de San Ignacio de Loyola para cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida espiritual y todo eso. Él aborda mucho esa parte. También tenemos a San Juan de la Cruz, tenemos a Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, para mencionar tan solo unos cuantos de tantos que hay que han escrito obras maravillosas que nos pueden ayudar a alcanzar la santidad. Además de los santos, también hay otras personas devotas y entendidas que nos han legado grandes clásicos espiritualmente hablando. Y tenemos, por ejemplo, la Imitación de Cristo, que aunque ahora sí ya Tomás de Kempis ya es un santo, ahora es Santo Tomás de Kempis.
Un libro buenísimo, hermanos. Yo se lo recomiendo también. Igualmente lo pueden encontrar en internet. Y ese libro es un clásico que ha llevado muchas almas a Dios. Luego también tenemos a San Francisco de Sales, que leía diariamente El combate espiritual, un libro también hermoso que nos ayuda en esta área precisamente del combate espiritual. Esto por mencionar algunos, porque hay muchísimos libros buenísimos que nos pueden ayudar a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Y por último, con esto finalizo, las vidas de los santos, que han llevado quizá una vida heroica, podría decirse, dentro de su tiempo, y que eso nos puede ayudar a nosotros también a hacer la diferencia en nuestras vidas. Y podemos imitarlos a ellos. Cuando San Ignacio de Loyola estaba convaleciendo de una herida de guerra, no encontró otra cosa que leer sino la vida de Cristo y la vida de los santos. Y leyendo estos libros, él comenzó a darse cuenta por primera vez que había otra clase de batalla mucho más grande que la que se libraba con rifles, con espadas, y que él conocía muy bien, claro. Estamos hablando de las guerras. Y esta otra batalla, pues sabemos que es el combate contra las poderosas fuerzas de Satanás, que Dios reprenda. Y que en este combate el premio es el más grandioso de todos, hermanos, la vida eterna. Y así, este hombre, San Ignacio de Loyola, abandonó su carrera militar y fundó un nuevo ejército al cual lo llamó la Compañía de Jesús. Y nombró a Jesús como su comandante en jefe. Pidámosle al Señor nosotros, hermanos, que nos ayude también en estas áreas, para que así podamos nosotros crecer espiritualmente. Así que, hermanos, me voy a quedar hasta acá en esta ocasión. Es posible ser santos en este tiempo si nosotros nos proponemos hacerlo y pedimos al Señor esas gracias para que se nos haga un poco más fácil el caminar ese camino al que Él nos ha llamado. Y pidámosle también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que con sus ruegos ella nos ayude a alcanzar esa santidad que vamos buscando y que estamos anhelando. Nos escuchamos, hermanos, en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.